Pero lo primero, dejadme que salude a Mónica Aldehuela. Mónica, muy buenas tardes. Buenas tardes, Alfredo, ¿cómo estás? Yo muy bien, ¿y tú? No, pues mira, en la Escuela de Artes. Eso, pero ¿para qué te vas allí si tú en ti misma eres ya el arte de Almería? Siempre me dices cosas muy bonitas, Alfredo, pero aquí hay una exposición más bonita aún. Hombre, esta muy bonita tampoco ha sido. Venía un poco al hilo de donde estás, ¿sabes? Pero me puedo esmerar más. Bueno, te ha quedado muy bien, no lo estropees. Vale. ¿Y qué haces allí? ¿Qué haces allí? Pues mira, nos hemos venido a conocer una exposición de Ricardo Mojardín. Tenemos aquí al protagonista. Muy buenas tardes, Ricardo. Hola, buenas tardes. Y estábamos hablando, Alfredo me estaba contando un poco que es un resumen, un pequeño resumen de su trayectoria, ¿no? Y hay aquí pues obras de 30 años. Sí, viene a ser un recorrido por lo más significativo de la obra que realicé en grabado durante estos últimos 30 años o un poquitín más incluso. Y bueno, cuesta a veces el resumir tantos años en una exposición que recoge unas 60 obras, pero bueno, lo he intentado y más o menos yo creo que refleja lo principal de toda esa etapa tan larga. ¿Cómo calificarías tu obra al inicio y al final, después de esos 30 años? Bueno, yo creo que las inquietudes personales y las motivaciones no cambian tanto a lo largo de los años. Sí cambia la manera de trabajar, los recursos que uno utiliza, porque sobre la marcha uno va siempre aprendiendo, experimentando. Particularmente a mí me interesa mucho siempre la experimentación y el no repetirme ni en los recursos ni en la manera de utilizarlos. Y entonces, pues bueno, se va viendo ese proceso también en la obra, ¿no? De esos cambios a lo largo del tiempo. ¿Cómo dirías o cómo calificarías esta primera parte de tu trabajo que estamos viendo ahora mismo? Bueno, esta primera parte, además de recoger algunas obras iniciales de los años 90 o incluso un poquitín anteriores, que sirven de enlace o de enganche con las primeras zonas donde empecé a utilizar y a aparecer en la naturaleza y la historia del arte, que son los dos temas recurrentes en toda mi trayectoria, y vincularlos de alguna manera. Y bueno, van apareciendo en estas primeras estampas de la serie Calaceite que tenemos aquí de frente, en esta otra concretamente, que es un poco una especie de manifiesto de intenciones, ¿no? Donde la obra esta Imposible Walden pues habla un poco de esa utopía de volver a la naturaleza y de evitar un poco el consumismo masivo que preconizaba ya Thoreau a principios del siglo XVIII, ¿no? Que fue un poco el inspirador de los movimientos hippies posteriores y de vuelta a la naturaleza, ¿no? Cómo estamos pasando del consumismo, el uso inmediato y muy corto, y a continuación pues desechamos ya todo lo que consumimos, ¿no? Es una vorágine que siempre me preocupó y que se sigue manifestando cada vez más incluso, y cada vez me preocupa más, lógicamente. En esta otra parte de los autorretratos sombra, donde empiezo a entrar muy de lleno en la historia del arte, especialmente en la historia de la pintura, principalmente del Museo del Prado, que para mí fue una segunda casa durante muchos años, porque visitaba el museo prácticamente todos los meses, a pesar de tener que desplazarme desde Asturias, pero bueno, para mí aquello era pues una enciclopedia absoluta, ¿no? De conocimiento sobre el ser humano y sobre el arte, ¿no? Y bueno, en esta serie lo que hago es proyectar mi sombra a modo de intervención sobre distintas obras de autores como Durero, al que estoy tomando una medida para ver si consigo llegar a ser tan preciso como él, desvelando el arma que esconde o que no esconde en realidad el caballero de la mano del pecho, limpiando esa mirada del cardenal en la obra de Rafael, intentando limpiar esa mirada. Y bueno, luego sucesivas obras por aquí, de distintos autores, de Teniers, de Tiziano, incluso la Anunciación de Frangélico, desalojada de figuras, que parte de una imagen de una obra pictórica mía en la que reproduje la obra de
de Fra Angelico, pero sin las figuras, ¿no?, de una serie de pinturas que llamé en aquella época espacios de la ausencia, ¿no? Y sobre esa imagen pues proyecté mi propia sombra, imaginando un paraíso perdido también, ¿no? Claro, me decías además fuera de cámaras, yo proyecto mi sombra, parezco yo, pero nunca de manera egocéntrica. No, porque en realidad lo que busco es representar un poco el ser humano simplemente. Recurro a la figura, a mi propia figura, porque es un poco el modelo que tengo más próximo y más fácil de conseguir esa silueta, esa forma, pero no buscando el ser ser el centro de la obra, para nada, ¿no? Podía recurrir a cualquier otra figura, pero bueno, siempre tiene uno la más próxima a la suya, y es a lo que los llamo autorretratos, pero en realidad podría ser retratos humanos simplemente, interviniendo sobre obras de arte que a mí me interesan especialmente y en las que creo que se puede hacer algún comentario, a veces irónico, a veces admirativo, buscando pues de alguna forma el reflexionar sobre esas pinturas tan importantes en la historia de la propia pintura internacional, ¿no?, y de la historia del arte. Bueno, sigue habiendo obras por aquí, en este caso haciendo alusiones ahora de Lichtenstein, de Gauguin, y luego ya una segunda parte, la parte que recoge la obra más reciente, bueno, reciente, pero de unos 20 años también de trayectoria, básicamente desde principios de siglo, donde ya la naturaleza y el mundo animal aparecen mucho más presente, ¿no?, en toda esa obra. También vinculándolo de alguna forma con la propia historia del arte. Hay esa serie de 3 vacas con los 3 órdenes clásicos, ¿no?, del dórico, el jónico y el corintio, integradas en la propia imagen del animal, que de alguna forma pues también viene a ser sustituir mi propia silueta, mi propia imagen por la de la vaca, que para mí es un animal totémico, ¿no?, porque bueno, nací en una granja familiar donde mis abuelos tenían vacas, y para mí es un animal que desde que nací prácticamente estuvo muy presente en mi vida. Hoy día vivo en el campo también y me asomo a la ventana y veo vacas por los prados y veo animales que luego recojo en esas estampas que voy realizando, como esta serie concretamente de la suite dorada y la suite plateada, donde aparecen imágenes pues de esos animales domésticos más próximos a mi vida, ¿no?, que son los que abro la ventana y veo esos animales, o los encuentro a 50 o 100 metros de mi casa, ¿no?, como son perros, vacas, gatos, cabras, y en esta serie concretamente, bueno, igual es un poco ambicioso la pretensión, porque a mí me gusta mucho centrarme en observar a los animales, pero ya desde crío, cuando salía al campo a cuidar las vacas o las ovejas, pues me concentraba un poco en estudiarlas, un poco como ver qué personalidad tenían, ¿no?, que en realidad tienen personalidad, aunque parezca un poco sin sentido, pero una vez que conoces bien los animales, cualquiera que tenga una mascota lo sabe, que no se puede hablar de biotipos de animales en general. Cada uno es diferente y siente de una forma diferente, y según lo que esté pasando, pues reacciona de una forma diferente. Y ese tipo de sensaciones o de pensamientos, entre comillas, de los animales, pues traté de trasladarlos a imágenes gráficas con determinados elementos que incorporo en ellas, ¿no? Esta otra serie es en la que, recurriendo un poco a unas imágenes de aquellas láminas troqueladas de cromos de La Palma, donde aparecían figuras de animales o de ángeles o de flores, unidos por pequeños enlaces de tira de papel, y se cortaban luego para jugar a la palma con ellos, que la gente que tiene una cierta edad pues recordará perfectamente. Y recurriendo a ese recurso, pues, válgame la redundancia, realicé esta serie en la cual vinculo siluetas de animales con siluetas humanas, que también es la mía, pero bueno, puede ser la de cualquier ser humano, buscando expresar esa relación que tenemos entre todos los seres vivos que habitamos la Tierra, ¿no? Y la importancia de que si rompemos esa relación, esos vínculos, esos links, se llama precisamente la serie Animal Links, perdemos todos porque nos cargamos ese
ese mundo de vinculaciones y de uniones, y es lo que habría que evitar de alguna forma. Y yo creo que los conocimientos técnicos cada vez y científicos pues nos llevan a ver la importancia de mantener ese equilibrio, ¿no? Y bajarnos los humos un poco como especie humana, en esa soberbia que tenemos en el trato ya no solamente con nuestros semejantes en algunos casos, sino con el resto de los seres vivos, ¿no? Pues muchísimas gracias, Ricardo, por habernos presentado tu obra aquí en la Escuela de Artes de Almería. Muchas gracias a vosotros por la asistencia. Bueno, Alfredo, pues este es el recorrido por la obra de Ricardo, que podemos visitarlo, si no me equivoco, hasta la semana que viene, ¿verdad? Sí, hasta el viernes por la mañana inclusive, de la próxima semana. Pues tenemos tiempo todavía. Muchas gracias. Pues nada, allí iremos a ver esta magnífica exposición. Mónica, Claro que sí. te vas pero te quedas, porque voy contigo con una encuesta tuya. Ya sé que te gusta salir a la calle, plantearle a los almerienses preguntas